Quien les habla es el ingeniero Ángel Cancho García, ingeniero ambiental y sanitario con amplia experiencia en lo que es seguridad, salud y medio ambiente. Bueno, soy técnico MATPEL nivel 1, capacitador de primeros auxilios de nivel avanzado. Laboro en una empresa que transporta materiales peligrosos de las minas. Así que tengo mucha experiencia, muchachos. El día de hoy vamos a comenzar con lo que son excavaciones. Y si bien es cierto, las excavaciones o en sí las obras de construcción es una de las actividades que tienen mayor peligro o claro, mayor índice de accidentabilidad, ¿no? Esto se debe a las características de esta actividad, ¿no? Que dentro de la obra se puede hacer un sinfín de actividades de alto riesgo. Hablamos de altura, izaje, confinado, excavaciones, eléctricos, etcétera. Entonces, por eso le digo que es una de las actividades más peligrosas que puede haber, ¿no? Vamos a ver cuáles son estas medidas de seguridad que tenemos que tener en lo que es excavaciones. También lo que nos dice la G050, por ejemplo, la G050 nos habla de que tenemos que tener un plan de seguridad. Este plan, ¿qué tiene que contener? La G050 también nos habla que en lo que es todo en obra de esas excavaciones, también si hubiera un accidente, se tiene que hacer la investigación. Así que vamos a ver un poco de cómo se hace la investigación de accidente, ¿sí? También vamos a ver lo que es investigación de accidente. Vamos a ver también lo que es, bueno, las señales de seguridad, ¿no? Cuál es el diámetro de acuerdo a mi distancia, cuál es el diámetro de mis señales. Vamos a ver un poco lo que es prevención de incendios, o que nos pide también la G050, o que nos da la G050, ¿ya? Entonces poco a poco vamos a ir abarcando esos temas, muchachos, pero vamos a empezar con los conceptos básicos, como todos los días. Definición, ¿no?, de lo que es trabajo en zanja primero, ¿no? La zanja, muchachos, es una excavación estrecha con una relación a su longitud realizada por debajo del nivel de la superficie del terreno, ¿no? Casi siempre en la zanja, o cuando hablemos de zanja, tenemos que tener en cuenta que es una excavación realizada por el hombre, ¿no? Por mano del hombre, no se utiliza maquinaria. Su ancho no es mucho, como pueden ver en la imagen, es de poca anchura. Igual la profundidad sí puede variar, pero tampoco no es mucho, ¿no? Inclusive nos dice que en el fondo el fondo de la zanja no excede los 15 pies. Entonces, una zanja es una excavación rudimentaria, diríamos, una excavación hecha a mano, no utiliza maquinarias, en el cual la profundidad, la anchura no es de gran tamaño y la profundidad no puede exceder o no excede los 15 pies, ¿no? Mientras que en una excavación, sí, muchachos, en una excavación es toda actividad que se va a realizar, pero con maquinaria, donde se va a utilizar una maquinaria, ¿no? La profundidad puede variar, sí puede variar, muchachos, y dependiendo de qué profundo sea, también se le puede considerar un trabajo, aparte de excavación, se le puede considerar un trabajo confinado, por ejemplo, o en altura, como quieren llamarlo. Porque confinado, ¿por qué? Porque puede haber presencia de gases, capaz tenemos un desagüe cerca, una tubería de desagüe, etcétera, puede haber presencia de gases, o también ¿no? Gases en sí concentrados ahí. Entonces también es considerado confinado, también altura, ¿no? La diferencia entre zanja y excavación: la zanja es no tan profunda, lo realizan con mano del hombre, mientras que la excavación sí lo utilizan una maquinaria, ¿no? Los requisitos generales, muchachos, para este trabajo o estas actividades: se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la obra, con experiencia, que garantice que se han tomado las medidas de seguridad indicadas, ¿no? Lo primordial, muchachos, nuestra señalizar nuestra área, tener a la mano un extintor, tener a la mano los permisos de trabajo, etcétera, ¿no? Que son sí o sí tenemos que tenerlo. Antes de empezar la excavación, el perímetro de la superficie se limpiará de materiales sueltos, eso sí. Se eliminarán todos los objetos que puedan
desplomarse y que constituyen peligro para los trabajadores, tales como árboles, rocas, relleno, etcétera. Acá podemos, algunos no van a concordar conmigo porque van a decir ingeniero, pero o sea, nos está diciendo que tenemos que limpiar, entre comillas, vamos a tener que sacar lo que es los árboles, en el caso que hubieran. Si es un peligro directo, muchachos, si es un peligro que afecte directamente a la excavación, sí o sí tiene que sacarse, pues, porque si vamos a hacer una excavación al costado de un árbol, por la misma actividad, el árbol puede ceder y nos puede causar un daño. Pero todo eso, ahora me dice ingeniero, pero entonces estamos en contra del medio ambiente, o es parecido a lo que en algunas obras que pasan, ¿cómo es posible? No, muchachos, para eso se hace un estudio de impacto ambiental antes, un estudio de impacto, o un estudio de línea base antes de la obra, ¿ya? De los en el cual tiene que estar especificado, tiene que estar contemplado, ¿no? Que se va a tener que sacar estos árboles. Y después, de una vez que termine la actividad, nuevamente se va a reemplazar por unas nuevas plantas, o bien otras plantas, otras clases de árboles, etcétera. Pero sí o sí se tiene que dejar. Eso es lo mínimo. Va a haber impactos negativos, sí va a haber impactos negativos dentro de esa obra, pero es una manera de sobrellevar eso, es dejando tal y como encontramos, ¿no? ¿Qué más, muchachos? Si se encontrara una tubería, línea de servicio público u otra excavación, u otra, durante la excavación se suspenderá inmediatamente el trabajo y se informará al prevencionista sobre el incidente. Se suspenderá todo tipo de trabajo. Para evitar todo eso, muchachos, antes de nosotros tenemos que ir a la municipalidad, por ejemplo. La municipalidad tiene los planos de todo, ya sea planos eléctricos, planos sanitarios, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros podemos saber dónde es que se encuentra, ¿no? Una tubería de agua, una tubería de electricidad, bueno, cables de electricidad, o ahora también en la tubería de gas, ¿no? También sabemos, en la municipalidad tiene, o en todo caso al ente que le corresponde, ¿no? Ya sea cálida, con tu gas, no sé. Entonces también hay, muchachos. En obra a veces se utilizan también muchos cadistas, en el cual ellos manejan estos planos y hacen la adecuación necesaria, ¿no? Para no, o nos dicen dónde están estas interferencias, se le llaman interferencias, y ellos también llevan todo un cuadro actualizado de las interferencias, ¿no? Dónde hay, dónde se encuentran, o dónde están, según lo que nos da la municipalidad, y dónde en verdad se encuentran durante en campo. Porque a veces nos dicen que están por acá, y eso pasa mucho en la tubería de gas, por ejemplo. Nos dicen la tubería de gas está por acá, pero a la hora que se va excavando no lo encontramos, ¿no? Está un metro más, medio metro más, ¿no? Entonces eso es lo que también tenemos que ver. Se prohíbe la excavación mecánica cerca de líneas eléctricas, bueno, sí, tuberías y otros sistemas, a menos que se les hubiera desconectado la energía y cerrado el acceso a las mismas, ¿no? Se deberá prevenir los peligros de caída de materiales u objetos o de irrupción de agua en la excavación en zonas que modifiquen el grado de humedad, ¿no? Si vemos o estamos excavando y de casualidad rompemos una tubería de agua, debemos de detenernos, muchachos. Porque la humedad va a hacer que la calidad de la tierra donde estemos cambie, ¿no? Y puede haber un desmoronamiento, un derrumbe, etc. ¿Qué más? No se va a permitir por ningún motivo la presencia de personal en una excavación durante la realización de operaciones con equipo mecánico, ¿sí? Durante la operación de relleno de la zanja ni bajo la vertical del equipo de tubería. O sea, mientras utilicemos nosotros una maquinaria, muchachos, no debe haber personal dentro de la excavación o dentro de la zanja, ¿no? Como quieran llamarlo. No debe haber. Solo para eso la maquinaria está operando sola, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer los trabajadores? Estar fuera, indicando a la maquinaria cómo hacerlo, etcétera, ¿no? Pero no debemos estar dentro. En los momentos de nivelación y compactación de terreno, el equipo de colocación del material de relleno trabajará a una distancia no menor de 20 metros de la zona que se está nivelando o compactando. Ya, entonces también acá nos da la distancia, según la G050. Nos dice que no debemos estar a 20 metros, mínimo, no menor de 20 metros.
¿Por qué? Porque esta compactación es cuando hacemos compactación o nivelación, muchachos. La compactación, más que nada, genera vibraciones, ¿no? Entonces, si estamos compactando el costado de una excavación, esas vibraciones puede hacer que la tierra se desmorone y nos caiga o nos pueda enterrar encima, ¿no? Entonces, por eso nos dice por lo menos a 20 metros. Mínimo, se puede mejorar, claro que sí, no puede ser a 25, 30, pero mínimo 20 metros. Menos no. Las tareas para efectuar taludes y apuntalar se harán cumpliendo con el siguiente procedimiento. En excavaciones donde el personal trabaja a 1.20 de profundidad o más, se deberá proporcionar una escalera de mano u otro medio de acceso equivalente. Recordad que esta escalera tiene que sobresalir 1 metro por si acaso, muchachos. Se deberá proporcionar una escalera adicional por cada tramo de 7.60 metros en zanja y excavaciones, ¿no? Ya hablamos de profundidad. Dichas escaleras deberán sobresalir por lo menos 1 metro sobre la superficie del terreno y deberán sujetarse para evitar movimientos. Eso sí, lo había dicho, ¿no? Tienen que sobresalir 1 metro por lo menos. Cuando hubiera personal trabajando en excavaciones circulares o rectangulares definidas como espacio confinado, se le deberá proporcionar un medio seguro de entrada y salida conforme a los procedimientos para espacios confinados, ¿no? Saber, no solamente eso, sino también dotarle de los EPPs necesarios, ¿no? Del respirador, con filtro, con cartucho, dependiendo, ¿no? Se deberá contar de muchacho con un asistente en la superficie de excavación, quien estará en contacto con las personas dentro de la excavación, como un vigía, ¿no? El tema también será aplicable, muchachos, se le suministrará un arnés de seguridad y una línea de vida, o una línea de anclaje, controlada por el asistente en la superficie. Antes de entrar a una excavación se verificará que se pueda renovar la atmósfera dentro de la misma. Hablamos de excavaciones ya no de 7 metros en adelante, ¿no? Donde ya es considerado un espacio confinado, por ejemplo. El personal que trabaja en excavaciones deberá usar el equipo de protección personal mínimo y en casos especiales, de acuerdo a los riesgos evaluados por el prevencionista, se ha ampliado el párrafo del reglamento vigente, ¿no? O sea, en lo mínimo nos dice que debe utilizar sí o sí los EPPs necesarios de acuerdo a la actividad, ¿no? Bueno, instalación de las barreras, muchachos. Las excavaciones de zanja deberán ser propiamente identificadas con señales, advertencias y barricadas. Las barreras de advertencia y protección deberán instalarse a no menos de 1,80 m del borde de la excavación de la zanja. Entonces tenemos que tener de la zanja, ojo, donde tenemos, o de la excavación, tiene que estar separados los cachacos. A estas se le llama cachacos, con la malla de seguridad. A esto se le llama, bueno, cachacos tiene que estar separado 1,80 m, no menos de 1,80 m, 1,80 m más, ¿no? Para que a lo largo de nuestra excavación, o separado 1,80 m de nuestra excavación. ¿Qué más? Bueno, acá en este caso faltaría todavía acá. ¿Qué faltaría, muchachos? También la línea amarilla, ¿no? Perdón, la cinta amarilla, que diga no peligro, trabajo en obras, etcétera. Entonces, eso también falta. En una excavación siempre, o sí en obra, muchachos, siempre tiene que estar cachacos, malla de seguridad y aparte su cinta de seguridad, la cinta amarilla. Si no estuviera la cinta amarilla, ¿puede ser una observación? Claro que es una observación, muchachos, ¿no? No estamos cumpliendo con lo que nos dice la G050. Si la excavación tuviera más de 3 metros de profundidad, muchachos, esa distancia desde el borde se aumentará en 1 metro por cada 2 metros de profundidad adicional. ¿Ya? O sea, de acuerdo a la profundidad, también se va ampliando nuestro campo de protección o nuestro campo para poner los cachacos con nuestra malla de seguridad. El constructor o contratista de la obra, bajo su responsabilidad, propondrá si se considera necesario modificaciones del proceso constructivo, siempre y cuando mantenga el criterio estructural del diseño, ¿no? Estos son los puntos básicos que nos piden en una obra, muchachos. Ya, entonces revisar eso y verificar, ¿no? Que se cumplan, como le dije, ¿no? La cinta amarilla que falta, que no está colocada acá en este caso, ¿no? De ahí en la G050 nos habla de prevención de incendios, muchachos.
que también es una observación, por ejemplo, si nos llegan a fiscalizar, ¿no? Tenemos que contar con un extintor. El fuego, ¿no? Sabemos que es un fenómeno físico-químico que se caracteriza por el desprendimiento de luz y calor producido por la combustión de un cuerpo. Para que el fuego exista, muchachos, necesitamos 3 elementos, los cuales son estos. El triángulo conocido, o estos 3 elementos conforman el conocido triángulo de fuego, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos, muchachos? El calor, el oxígeno y el combustible, ¿no? Todos estos 3 van a formar o van a dar inicio al fuego. Si faltase uno de estos elementos, no se va a generar fuego, muchachos, así nosotros queramos. Bueno, el triángulo de fuego nos indica qué elementos son necesarios para que se inicie la reacción en combustión, o sea, para que empiece el fuego. Actualmente se ha descubierto que para que se mantenga la combustión es necesario un cuarto elemento, que sería la reacción en cadena. ¿Qué es la reacción en cadena? Simplemente, muchachos, que una vez que se genera mi fuego, con mi triángulo, la reacción en cadena va a continuar, ¿no? Va a permitir que el fuego continúe. Hablamos de que si yo tengo en mi casa una mesa de madera, con todo un juego de mesa, con sillas y mesa de madera, se empieza a quemar una de las sillas, entonces la reacción en cadena, si yo no controlo ese fuego, va a continuar con mi otra silla, con mi mesa, con mi ropero, con etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es la reacción en cadena, muchachos. Entonces tenemos que controlar eso, que la reacción en cadena no se extienda, ¿no? Las clases de fuego son 5, empezando por el fuego de clase A, que son los fuegos más comunes en oficina y también en casa, muchachos, ¿no? Son tales como la madera, papel, basura, etcétera. ¿Cómo lo distinguimos? Por su pictograma, por ejemplo, ¿no? Un rectángulo, bueno, mejor dicho, su pictograma, un fuego, un triángulo con la letra A de color verde, fondo verde, y acá parece que se estuviera quemando, ¿no? Madera, papel, etcétera. Entonces el fuego clase A. ¿Cómo lo apagamos? Bueno, podemos apagarlo con un extintor PQS de polvo químico seco. Se puede apagar o el más indicado es el extintor de agua presurizada. También se puede apagar eliminando el oxígeno por medio de sofocación, por ejemplo. Entonces hay varias maneras de apagar este fuego, ¿no? El fuego de clase B, muchachos, es producido por líquidos inflamables como aceite, grasas, gasolina, etcétera, ¿no? Gases combustibles, gasolina. Los extintores a utilizar son el PQS y el CO2, siendo el CO2, muchachos, el más adecuado, ¿no? para este tipo de fuego. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, igual, si la A era un triángulo, este es un rectángulo o un rectángulo con el símbolo B dentro. Igual acá vemos un galón de gasolina, parece que se está prendiendo, ¿no? Entonces ese es el fuego de clase B. El fuego de clase C, producido por instalaciones o equipos maquinarias energizados, ¿no? Los aparatos electrónicos. Su pictograma igual es un círculo, ya, con la letra C, y vemos acá un enchufe que se está quemando, ¿no? Un enchufe con su toma corriente. ¿Cómo lo utilizamos? El PQS y el CO2. No pueden utilizar agua, muchachos. Ojo, el agua es un conductor de electricidad. ¿Ya? El fuego de clase D son aquellos que tienen como combustible algún tipo de metal, ¿no? Hablamos del potasio, magnesio, sodio. Debemos utilizar un PQS especial. Ya puede ser estarato de magnesio y arcilla, polvo fino. Dependiendo, muchachos, ¿no? Más que nada dependiendo qué es lo que se está quemando, conociendo las propiedades físicas del producto. Si se está quemando sodio, es imposible que yo lo quiera apagar con agua, porque el sodio reacciona con el agua, entonces en vez de apagarlo, lo que va a generar una gran explosión. Igual acá el fuego de clase K, su pictograma es una estrella con la D, perdón, el fuego de clase D, una estrella con la D en su interior. Y acá vemos como si fuera, ¿no?, parte de un metal que se está quemando, ¿no? De ahí por último viene, muchachos, el fuego de clase K, que ya sí lo conocemos. Son fuegos que involucran aceite de cocina, tales como aceite o grasas animales o vegetales, ¿no? Entonces, ¿cómo apagamos este fuego, muchachos? El ideal es un extintor de acetato de potasio. ¿Ya? Su pictograma igualito, vemos una figura
con la acá adentro y vemos, bueno, vemos acá una sartén, ¿no? Que parece que se estuviera quemando. Entonces, ese fuego de clase K. ¿Dónde encontramos estos fuegos, muchachos? En las pollerías, en los chifas. Si ustedes se toman el tiempo de ver en estas pollerías grandes, tienen ellos una gran campana, ¿no? Por donde sale el humo, cerca de la cocina. Entonces esa campana, si se dan cuenta, si no tiene un mantenimiento adecuado, ahí es donde se va formando una grasita. Esa grasita es la que genera el fuego de clase K. Entonces eso es lo que, si no se da el mantenimiento adecuado a estas campanas, es ahí donde se genera el fuego de clase K y puede generar un incendio, ¿no? Bueno, las clases de extintores, los de baja presión y los de alta presión se le conoce, también conocido como el de cartucho externo. La diferencia entre estos dos es que el de baja presión tiene su manómetro, el de alta presión no tiene un manómetro. Pero entonces yo, ¿cómo sé? Los dos son PQS, ojo, los dos son PQS. ¿Cómo sé yo que este está operativo, este extintor, el de alta presión? Porque les dije cuando hicimos caliente, hablamos de caliente, ¿no? Este extintor tiene acá un pequeño pin, que cuando la botellita se abre, ¿ya? Este pin salta, el cual significa que ya está listo para operar, ¿no? Entonces, si durante la inspección yo encuentro que este pin está salido, significa que este extintor ya no tiene presión, ¿no? Ya ha sido utilizado. Es como si fuera un manómetro. ¿Sí? Listo. Bueno, para tener un extintor vemos la válvula, el manómetro, la manguera y el tubo sifón, el nitrógeno, el agente extintor que puede ser el PQS, por ejemplo, y la boquilla. Tenemos que inspeccionar siempre la boquilla, la manguera que no tenga grieta, la boquilla que no esté obstruida, el manómetro que se encuentre operativo o cargado, ¿no? E inclusive el peso del extintor también. Si es posible, cuando se hacen las inspecciones mensualmente, tratar de darle una sacudida, ¿no? O moverlo un poco, ¿no? Recomendado por los bomberos inclusive. ¿Por qué? Porque a veces el agente extintor tiende a sentarse en el fondo. Entonces cuando lo necesitemos, no va a funcionar, ¿no? Entonces lo primordial es darle una pequeña sacudida y ahí ya nos damos o estamos asegurando la operatividad de este extintor. Bueno, ya sabemos, ¿no? El uso del extintor, romper el precinto y jalar el pasador, apuntar hacia la base del fuego, ojo, presionar y dirigir la descarga de lado a lado, siempre hacia la base del fuego y ver la dirección del viento, ¿no? Estar en contra del viento. ¿Ya? No, perdón, verificar la dirección del viento, no estar en contra, sino a favor, si no, no vamos a ir a... todo el humo nos puede caer, ¿no? Nos puede generar un accidente, siempre estar a favor del viento. La inspección de un extintor, ya le dije, se va a inspeccionar lo que son el precinto, el seguro que estén bien, la prueba hidrostática, la fecha de vencimiento, qué tipo de fuego, qué tipo de extintor es, para qué tipo de fuego, la tobera que no se encuentre destruida, la manguera igual que no esté cuarteado, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es lo que se tiene que inspeccionar siempre. Bueno, ya lo hemos visto. Y acá vemos un formato de inspección, muchachos, parecido. ¿Puede mejorarse? Si ustedes desean, pueden mejorarlo. Bueno, código de ubicación, siempre en las empresas es recomendado codificar nuestros extintores, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Código de ubicación, depende cómo esté codificado. Código de extintor, porque también cada extintor tiene su código, ¿ya? Descripción de la ubicación, dónde lo hemos encontrado. La fecha de inspección, la última inspección que figura en la tarjeta. El modelo, puede ser qué modelo es, PQS, CO2, agua presurizada, etc. No, perdón, PQS, cartucho externo, etc. ¿no? El tipo, para qué tipo de extintor es. Y la clase, ¿no? Para qué tipo de clase de fuego es, ¿no? Y acá también inclusive puede ser la clase y el peso le podemos poner al costado. Las características de este formato. Característica, tenemos etiqueta o tarjeta de mantenimiento, si se encuentra bueno, malo, regular.
la condición de la botella, condición de la manguera o tobera, la señalización, si está, cómo se encuentra la señalización y el soporte o la base, ¿no? Las características, si está, cuenta con presión, si el precinto está ok, si el pasador también se encuentra bien. Próxima fecha de mantenimiento, lo anotamos. Fecha de la prueba hidrostática también nos da para que anotar. Alguna observación si es que lo viera. Y qué es lo que necesita, ¿no? Mantenimiento, recarga o no aplica. Recarga cuando se venció, mantenimiento cuando necesita, por ejemplo, una mano de pintura, o hay que cambiar la manguera, o etcétera, ¿no? Firma y nombre del inspector. Es lo básico que se tiene que inspeccionar con un extintor, ¿no? Luego, muchachos, también vamos a ver lo que son maquinarias, equipos, herramientas y accesorios, ¿no? Bueno, lo que son herramientas, ¿no? En todas las industrias, ya sea obra o cualquiera sea la industria, cualquiera que sea su actividad, se precisan de realizar trabajos de mantenimiento y reparación que requieren el uso de una serie de herramientas manuales. Entonces, sea cual sea la actividad, muchachos, siempre vamos a utilizar se va a utilizar herramientas manuales. Entonces, estas herramientas tienen que también tener verificar, inspeccionarlas, ver que no sean hechizas, ver que no tengan o no se encuentren con los mangos gastados, ¿no? Varias cosas, ¿no? Tenemos los tipos de herramientas, tenemos las manuales propiamente dichas. Dentro de este grupo se encuentran todas las herramientas consideradas básicas en la mayoría de los oficios. Hablamos de los martillos, cinceles, alicates, etcétera, ¿no? Tenemos las herramientas de golpe, que serían los martillos. Tenemos las herramientas de torsión, ¿ya? Tenemos las herramientas de corte también, de torsión, de golpe. Entonces eso es lo que nos dicen estas herramientas, ¿no? Las manualmente o propiamente dichas. De ahí tenemos las dieléctricas, que son aquellas que se utilizan en trabajos eléctricos, en instalaciones de baja tensión. Hablamos de alicates, alicates, cuchillos, cortalambre, etcétera, las cuales deben estar dotadas de un aislamiento eléctrico, ¿no? Pueden estar encauchadas, por ejemplo. Las mecánicas son aquellas herramientas que son soportadas durante su funcionamiento normal, ¿no? Hablamos de herramientas eléctricas como el taladro, el esmeril, las neumáticas, las hidráulicas, que serían las gatas, herramientas con motor de combustión, como las amoladoras, por ejemplo, ¿no? Bueno, nos dicen cómo seleccionar o la elección de la herramienta, ¿no? Deberán ser de buena calidad, seleccionarse y controlarse adecuadamente a fin de evitar la formación de mellas, rebordes o roturas, ¿no? O sea, la inspección es importante en este caso, muchachos, y esta inspección se debe hacer semanalmente, si es posible, ¿no? Y tener nuestro registro también que se está haciendo la inspección de las herramientas. También colocarle la cinta de mes, ya vamos a ver qué cinta de mes corresponde, pero también colocarle. Esta cinta de mes o ese sistema nos ayuda a tener un mejor control, ¿no? Deben colocarse de forma correcta en el mango también. Las características de las herramientas a adquirir deberá venir impuesta por el análisis del trabajo a realizar, los accidentes que se produzcan al manejarla. ¿Qué más? Nos dice también uso de herramientas defectuosas o de mala calidad. Se debe a fallos en el diseño y construcción de las herramientas, utilización de materiales de mala calidad, uso incorrecto o mal estado de mantenimiento, ¿no? Hablamos de cinceles, punzones, etcétera, ¿no? O sea, también verificar que no hayan herramientas hechizas, ¿no? Aquellas que se han reparado en obra o aquellas que se han fabricado artesanalmente y no cuentan con una inspección de calidad, ¿no? O no cuentan con una certificación. Uso de las herramientas de una forma incorrecta, por ejemplo. Aun cuando la herramienta utilizada sea la correcta, se precisa que el usuario haya sido previamente capacitado sobre la técnica segura de su uso, ¿no? Entonces también vienen acá las capacitaciones operativas, ¿no? Porque por más que yo le dé una buena herramienta, un buen alicate, un buen martillo, si ellos no saben utilizarlo, entonces también pueden sufrir un accidente, ¿no? Bueno, el abandono de herramientas, ¿no? Las herramientas deberán colocarse en el lugar adecuado. Hablamos de armarios, estantes, de forma que la falta de alguna de ellas pueda ser fácilmente detectada, a la vez que se encuentren protegidas contra su deterioro por golpes o caídas, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino también nos va a ayudar a tener un mejor control, ¿no?
un mejor control cuando hagamos las inspecciones, porque yo ya sé dónde está ordenado o dónde se encuentra mi alicate, dónde está mi cincelo, etcétera, ¿no? El abandono de las herramientas en suelo, en zonas de paso o en lugares elevados, puede ser causa de lesión al caer sobre alguna persona. Y eso pasa así porque hay algunos trabajadores que son descuidados, muchachos. Entonces están trabajando, por ejemplo, en un andamio, o están trabajando en el segundo piso y dejan herramientas ahí en el segundo piso. Entonces esa herramienta puede caerse y caerle a un trabajador, a un compañero que esté pasando por el lugar de la obra, ¿no? Entonces evitar eso, el abandono incorrecto de las herramientas. El transporte también, ¿no? De forma peligrosa. El personal encargado de su uso deberá proveerse de las adecuadas cajas, bolsas, cinturones, porta herramientas o carros de herramientas donde estas permanezcan adecuadamente ordenadas, ¿no? Tener sus guardas de seguridad también. Conservación y mantenimiento. Se deben realizar las inspecciones periódicas para mantenerlas en buen estado, limpias y afiladas, engrasadas, las articulaciones, etcétera, debiendo ser sustituida o reparadas cuando se advierta algún defecto en ella. Más que nada sustituida, muchachos, ¿no? Si nosotros vemos una herramienta hechiza o que ya no está para ser utilizada, la tenemos que decomisar. ¿Ya? No duden ustedes en decomisarla, porque si ustedes no lo hacen, van a seguir utilizando esta herramienta, lo cual puede que genere un accidente. Dado que la mayor utilización corresponde a las herramientas eléctricas, taladro, lijadoras, etc., solo se destacan los aspectos más significativos de este tipo de herramientas, para pasar a señalar las condiciones inseguras y los actos inseguros más frecuentes en cada una de las herramientas mecánicas citadas, ¿no? En las eléctricas, las condiciones inseguras: puesta a tierra inexistentes o no conectadas, aislamiento defectuoso, chispas eléctricas que nos puede generar, y cables extendidos de forma peligrosa, ¿no? No solamente eso, sino cables expuestos, cables que están aislados, entre comillas, solamente con cinta, que no debería ser tampoco. Entonces todas esas condiciones inseguras pueden jugar en contra de nosotros, ¿no? Mientras que el acto inseguro: abuso de la herramienta, uso de guante o prendas con partes atrapables, cadenas, tener mi camisa manga larga pero no la adecuada, sino mucho más grande, que me puede atrapar con la herramienta. Falta de apoyo firme antes de comenzar el trabajo, falta de protección ocular, falta de mantenimiento, falta de inspección también puede ser, porque la inspección no solamente lo hace el de seguridad, sino también diariamente el personal que va a trabajar con esa herramienta debe hacer su inspección de su herramienta, cómo se encuentra. En las neumáticas, muchachos, la conexión insegura de la manguera, pulsador sobresale del mango, mangueras con polvo e impurezas, manguera en mal estado, EPP en malas condiciones, herramientas con malas condiciones. Mientras que el acto inseguro: abuso de la herramienta, no limpiar la manguera antes de conectarla, no liberar la presión antes de desconectar, no liberar la presión, ojo. Uso de prendas atrapables, ya lo hemos visto. Falta de protección ocular y dirigir el escape hacia algún otro operario, ¿no? El escape de aire. Las hidráulicas: condición insegura, base poco firme, rosca gastada, la suciedad, mango pequeño curvo o demasiado suelto. El acto inseguro: sobrecargarlos, utilizarlo como soporte después del levantamiento, ¿no? Accionadas con pólvora. Las condiciones inseguras en ese caso: defecto en pantallas y guardas protectoras, no disponer de dispositivos de seguridad integrales, no seguir las instrucciones del fabricante y cargar antes de su uso. Las accionadas por motor, muchachos, o combustión interna: la tapa de combustible defectuosa, el pulsador o mango suelto, motor con polvo e impurezas, parte móvil en mal estado, EPP en mal estado, y las instrucciones ilegibles o no existentes, ¿no? Mientras que los actos: no seguir las instrucciones del fabricante, abuso de la herramienta, uso de prendas atrapables, falta de protección, dirigir la parte móvil hacia algún operario. Y esto, muchachos, es el anexo E de la G050.
que nos da los códigos de colores para verificar el estado de herramientas manuales y equipos portátiles, ¿no? Nos dice que, como le dije, ¿no? Esta codificación nos ayuda a tener nosotros un mejor control, a saber qué es lo que se está inspeccionando, cuándo se inspeccionó y si en verdad si esta herramienta ha sido inspeccionada. Porque a veces cuando vamos a inspeccionar, nos dice, ingeniero, acá están, estas son todas mis herramientas. Todas te dicen. Pero luego vas al otro mes y encuentras algunas que no tienen la cinta o algunas que no se han inspeccionado nunca. Todo por eso la cinta nos ayuda a tener un mejor control, ¿no? Nos dice la G050 que de enero a julio tienen que ser el color amarillo, una pequeña cinta de color amarillo. De febrero a agosto verde, de marzo a septiembre rojo, de abril a octubre azul, de mayo a noviembre negro, y junio y diciembre blanco. Ojo, es enero y julio, o sea, en el mes de enero voy a ponerle el color amarillo y en el mes de julio el color amarillo. ¿Ya? La señalización de seguridad. La señalización, muchachos, es importante siempre en toda obra. Y no solamente en obras, sino en sí en todos lugares, ¿no? Tenemos que tener las señales informativas, tenemos las señales de prohibición, las señales de lucha contra el incendio, tenemos las señales las señales que son de obligación, las de advertencia, ¿no? La señalización actúa sobre la capacidad perspectiva de la persona basado en un conjunto de estímulos. Ya hablamos generalmente con la luz y el color, ¿no? Relacionadas entre ambas, que condicionan la actuación del individuo que la recibe frente a las circunstancias que se pretende señalar. La señalización, muchachos, constituye una de las técnicas de prevención que más rendimiento aporta, ya que permite identificar los peligros y disminuir los riesgos para la seguridad, ¿no? Entonces, si una persona no conoce, no sabe, por lo menos va a observar o va a ver una señalización que le diga no entre sin autorización o solo personas autorizadas, entonces esa persona ya va a tener o se va a detener, ¿no? Entonces son una de las maneras, una de las medidas de prevención que nos ayuda bastante, ¿no? Y la más antigua se puede decir, no siempre se ha señalizado. Bueno, acá vemos un pequeño cuadro. Vemos la forma geométrica, significado, prohibición, ¿ya? El color de seguridad va a ser rojo, color de contraste va a ser el blanco, color del pictograma que vaya adentro va a ser negro. Ejemplo, prohibido fumar, prohibido hacer fuego, prohibido el paseo de peatones, etc., ¿no? Prohibido estar con tu celular, cámara, etc. Forma geométrica, bueno, vemos un círculo, significado va a ser cuando hablemos de color azul, significado, obligación, color, bueno, ya lo dije, azul, color de contraste, blanco, color del pictograma, blanco también, ¿no? Ahí vemos uso, protección ocular, son aquellas que nos dan una obligación, que sí o sí tenemos que hacer caso. Por ejemplo, vamos a ingresar a un laboratorio, nos piden que sí o sí utilicemos un mandil y lentes, guantes de seguridad, etc. Entonces nos dan la obligación, no podemos ingresar si no cumplimos esta medida o esta señalización. De ahí vienen las advertencias, muchachos. Color amarillo, color de contraste negro, color del pictograma negro también, ¿no? Riesgo eléctrico, peligro de muerte, peligro ácido corrosivo, etc. Y por último, las condiciones de seguridad. El verde, ruta de escape, equipos de seguridad, son informativas, ¿no? Aquellas informativas. Color verde, color de contraste blanco, color del pictograma blanco, ¿no? Dirección que debe seguirse, punto de reunión, teléfono de emergencia, zona segura, o etc. Estas son las señales que se van a ver o se deben utilizar en obra. También hay señales múltiples, muchachos, que es una combinación de señales conteniendo dos o más señales de seguridad e información adicional asociadas sobre el mismo portador rectangular, ¿no? Sobre la misma señal. Como en este caso vemos en una sola señal una combinación de las mismas, ¿no? Nos dan una advertencia, peligro inflamable, uso obligatorio de traje de seguridad y prohibido hacer fuego. ¿Es válido? Claro que es válido, muchachos, ¿no? Claro que acá las dimensiones son un poco más extensas, cambian, ya vamos a ver las dimensiones, pero sí es válido las señales múltiples. Vemos también o encontramos franjas de seguridad en negro y amarillo para indicar zonas de peligro cuando nosotros señalizamos un área, o etcétera, ¿no? Tenemos la franja de seguridad en rojo y blanco para indicar prohibición o zona de equipo de lucha contra incendio. También se utiliza para colocar el extintor, la manguera
de lucha contra incendio, etcétera. Franja de seguridad en azul y blanco, ¿no? Para indicar una instrucción obligatoria. ¿No? Ya hemos visto que el azul nos dice obligación. Y la franja de seguridad en verde y blanco para indicar una condición de emergencia, ¿no? Acá podemos utilizar también inclusive la camilla de emergencia. Bueno, la relación en sí entre el área mínima de seguridad y la distancia máxima la vamos a ver más claro en este esquema, muchachos. De 0 a 10 metros, desde donde empieza la obra, ojo, o donde sea el punto principal, de 0 a 10 metros, el circular, el diámetro en centímetros de la señal tiene que ser 20 centímetros, si fuera circular. Si fuera triangular, como por ejemplo en el caso de la advertencia, tiene que ser también 20 centímetros el lado. Y si fuera un cuadrangular, el lado tiene que ser también 20 centímetros. De 0 a 10 metros. Si fuera rectangular, el lado menor en centímetros puede ser de 20 por 40, puede ser de 1 a 3, 20 60, o de 2 a 3, 20 por 30, ¿no? De 10 a 15 metros igualito nos dan, bueno, las medidas, muchachos. O sea, dependiendo la distancia en metros, el tamaño de mi señal va a aumentar, ¿no? Como lo vemos acá. Para que sea visible a simple vista, en este caso vemos de 0 a 10 metros, es circular. De 0 a 10 metros tiene que tener 20 de diámetro. De 0 a 10, 20, su diámetro va a ser 20 en este caso, por ejemplo. Lo cual le permite al usuario o a la persona verificar o verlo correctamente, ¿no? Sin necesidad de hacer esfuerzo en la vista. Igualito en este caso, de 0 a 15 metros nos dice que tiene que ser 30 el diámetro. Y por último, de 0 a 40 metros, a 20 tiene que ser 40 centímetros. ¿No? Entonces está claro, creo, la tabla. El color ejerce un importante, muchachos, papel en la seguridad en la industria. Tenemos que verificar también el color, ¿no? El color nos da o juega un papel importante en la industria, ya sea, por ejemplo, en lo que es las tuberías, ojo, identificación de máquinas, herramientas y color de pulsadores también, identificación de conductores eléctricos, identificación de gases industriales, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, las tuberías. Esto va de acuerdo a la norma técnica peruana 399, que nos dice, por ejemplo, la tubería es contra incendio, la tubería de color rojo, perdón, contra incendio, verde, que va a transportar agua, la gris, que va a transportar vapor de agua, color aluminio, que sería, va a transportar lo que es petróleo, derivados, etcétera, ¿no? El marrón, que sería aceites vegetales y animales, el amarillo ocre, que nos dice que está transportando gases, tanto en estado gaseoso como licuados, o sea, puede ser un gas. El violeta, ácido y alcaliz. El azul claro, que está transportando aire. Y el blanco, sustancias alimenticias, ¿no? Entonces, de acuerdo a la norma técnica peruana, nos dice que esos son los colores de las señales. Igual, el color ejerce un importante papel en la seguridad. Hablamos de identificación de extintores y equipos contra incendio. Mejorar la percepción y visibilidad en talleres, o sea, nos ayuda a mejorar o estar más atentos. Conseguir un favorable efecto psicológico mediante el empleo de colores adecuados, ¿no? O sea, vamos a reconocerlo a simple vista. El plan de seguridad, muchachos, también toda obra tiene que tener un plan de seguridad. Entonces, ¿qué nos dice este plan, muchachos? ¿O qué tiene que tener contemplado? Veamos. Toda obra de construcción debe contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo, que contengan los mecanismos, que tengan los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad física y la salud de los trabajadores, ¿no? Este plan de seguridad va a contar con lo siguiente. Tiene que contar un objetivo del plan. Hablamos del objetivo específico y el objetivo general, en sí, por qué se está elaborando este plan. La descripción del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa. Cómo va a ser tu sistema de gestión, tus inspecciones, tu formación de comité, tus formatos que vas a utilizar, tus permisos de trabajo, etc. Responsabilidad en la implementación. ¿Cuál es la responsabilidad del supervisor de la obra, del residente, del prevencionista, de los trabajadores? También tiene que estar contemplado acá. Los elementos del plan, ¿ya? Cuando hablamos de los elementos del plan, ahí vamos a tener, por ejemplo, identificación de requisitos legales,
el análisis de riesgo, identificación, evaluación, o sea, el I+C, los planos para la instalación, y no solamente también tu mapa de riesgo también puede ser, procedimiento de trabajo, hablamos de toda actividad tiene que tener su procedimiento, capacitación y sensibilización del personal del área, gestión de no conformidades, objetivos y metas de mejora en seguridad, y los mecanismos y por último, plan de respuesta ante emergencias, que sí o sí tiene que tener, ¿no? Y al final, los mecanismos de supervisión y control que ahí tienen, que también tenemos lo que es los permisos, como en las inspecciones, etcétera. A ver, antes de continuar acá, muchachos, les quiero enseñar más o menos. Todo este plan lo podemos tener en un archivo, ¿cierto? Este archivo va a estar contemplado, nos va a decir, en un archivo Word, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del plan? Pero este plan también tiene que tener un programa. Y un programa puede ser, bueno, he puesto un modelo básico, no es el adecuado, o no es como es un modelo que pueden seguir o lo pueden cambiar. El objetivo, prevenir la ocurrencia de lesiones y enfermedades ocupacionales. Este es un programa, ya no es un plan. El plan es lo tenemos en Word, por ejemplo, y este programa. Todo lo que dice el plan lo tenemos enfocado acá, en un solo Excel, en una hoja de Excel. El objetivo, como le dije, prevenir la ocurrencia de lesiones y enfermedades ocupacionales. De ahí tenemos, bueno, la meta, controlar la incidencia de accidentes graves e inhabilitaciones, así como los riesgos que pueden originar enfermedades ocupacionales. Esa es nuestra meta. Las actividades, tenemos lo que son inspecciones planeadas, inspecciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Vemos la frecuencia, quién es el responsable, algún comentario si hubiera, y bueno, en qué mes se va a utilizar, se va a realizar, ¿no? Enero, febrero, marzo hasta diciembre. P que significa planeado y la E que significa ejecutado, y el porcentaje, ¿no? Todo ya está formulado porque nos da un porcentaje. Dentro de las inspecciones planeadas tenemos inspección de botiquín, inspección de extintores, inspección de vehículos livianos, inspección de equipos y herramientas eléctricas y manuales, inspección de los EPPs, inspección de orden y limpieza, señalización de la obra, inspección del sistema de protección contra caídas, arnés, línea de vida, andamios si se utilizara también, inspección de almacenamiento y disposición final de materiales, residuos y sustancias peligrosas, inspección de escalera, inspección de herramientas manuales, bueno ya lo hemos visto acá arriba, y la inspección de trabajos, equipos y materiales críticos, ¿no? Vamos de confinado, excavación profunda, etcétera. Y vemos la frecuencia, por ejemplo, uno que tiene que ser diario, la inspección de vehículos livianos y pesados, ¿no? Con su checklist, por ejemplo. Otro que tiene que ser diario, inspección de equipos y herramientas manuales, por más que el prevencionista, aparte que lo hace el prevencionista, también tiene que ser el encargado, ¿no? Y vemos acá justo el responsable, ¿no? Encargado. ¿Ya? Acá vemos lo que es inspección de equipo de personal, HC, puede ser mensual. Y algún comentario, si lo hubiera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, inspección de trabajo de equipos de materiales críticos, espacio confinado, excavación, etc. Va a ser mensual por HC siempre y cuando, un comentario cuando se realice, ¿no? Si no, no se va a utilizar. Igual, inspección del comité de seguridad, en este caso va a ser trimestral. Quien lo dirige va a ser el presidente o el responsable, el presidente del comité. Procedimiento de trabajo, vemos revisión y actualización del IPER, revisión del mapa de riesgo, elaboración del ATS, etc. Que tiene que ser diario. ¿Por qué en este caso tiene que ser diario, muchachos? Porque va a haber los peligros locativos siempre van a cambiar, ¿no? Un día podemos estar expuestos a un atropello de un auto, el otro día estamos expuestos inclusive al daño de las personas, si es un barrio peligroso, por ejemplo, si estamos por, no sé, un lugar peligroso, estamos expuestos también a eso. Los simulacros de incendios, sismos y otros que estemos expuestos nosotros. Plan de capacitación. Vemos cuáles son los temas que se van a capacitar. Muy aparte de las charlas diarias de 5 minutos o 10 minutos. Entrenamiento teórico y práctico, primeros auxilios y lucha contra incendio. Equipo de protección personal, control de salud e higiene, los exámenes médicos. O sea, tiene que estar contemplado todo, muchachos. Los monitoreos ocupacionales, evaluación del plan de seguridad y medio ambiente, la auditoría interna, la comunicación con los grupos, el manejo ambiental, promoción de seguridad, administración de materiales, contratistas y proveedores, etc. Y acá nos da lo que debería ser, ¿no? Si está menos del 80% es malo,
Si está mayor o igual al 80%, vamos por el objetivo. Sobresaliente mayor del 85% y extraordinario mayor del 90%, ¿no? Ok, muchachos, continuamos. Bueno, los accidentes de trabajo, muchachos, ¿no? La G050 o en sí nos dice que también tiene que ver la investigación de accidente, que es un incidente peligroso. Ojo, en este caso, miren, Juan está pasando y terminó de pasar y le cayó un bloque, una caja de madera, ¿no? ¿Lo vemos de nuevo? Lo vemos de nuevo. Juan está pasando, ¿ya? Y justo termina de pasar y le cae un bloque de madera, una caja de madera, ¿no? Un objeto pesado. Ese es un incidente peligroso. Te pudo haber ocasionado daño, pero no lo hizo. Un incidente peligroso es aquel acto fortuito que pudo haberte generado daño, pero no lo hizo, ¿no? Pudo generar daño o también al trabajador, o también puede haber generado daño a la población. Un accidente de trabajo sería este, que Juan esté pasando y le caiga la caja encima, ¿no? El cual va a haber un herido, el personal pidiendo ayuda, y vemos que ya vienen los encargados, ¿no? Viene la brigada, por ejemplo, que también tiene que estar instalada en la obra. Un accidente de trabajo que sí te genera daño. Acá vemos los conceptos, ¿no? Incidente peligroso, de acuerdo según lo que nos dice la G050, también el decreto supremo 05-2012. Incidente peligroso, todo suceso potencialmente riesgoso que puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población, ¿no? También puede causar daño a la población. Accidente de trabajo, todo suceso repentino que se produzca por causa o con ocasión de trabajo que genere en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o muerte e interrumpe el proceso normal del trabajo. Un accidente de trabajo puede ser también considerado cuando sea fuera del horario y del lugar del trabajo, siempre y cuando sea por orden directa de su supervisor o de su jefe inmediato, ¿no? Enfermedad ocupacional, enfermedad contraída debido a la exposición a factores de riesgo relacionadas con el trabajo. Tipo de accidente total temporal, cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo. Se otorgará tratamiento médico hasta plena recuperación. El parcial permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de las funciones del mismo. Total permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo, se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. Y el accidente mortal, muchachos, que sabemos que, bueno, un fallecimiento, ¿no? Información de los accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo mortales, ojo, y los incidentes peligrosos, acá se tiene que reportar, muchachos, al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas. Dentro de las 24 horas. No confundir, porque si mi accidente pasó a las 10 de la mañana del día 14 de junio, entonces dentro de esas 24 horas del día de 14 yo tengo que todavía reportar un accidente. Si fue a las 10 de la mañana me quedan unas 14 horas para reportarla. No es que si sucedió a las 10 de la mañana, entonces tengo todavía hasta las 10 de la mañana del otro día. No, muchachos. Sino es dentro de las 24 horas que ha ocurrido el accidente. ¿Ok? De ahí vemos los accidentes de trabajo. Bueno, se reporta ya sea por el centro médico asistencial hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido. Si ocurrió en junio, tú puedes todavía hasta el último día del mes siguiente hábil. Hablamos de julio, todavía puede ser. ¿Quién lo reporta? El centro médico, ¿no? El seguro, la clínica, etc. Las enfermedades ocupacionales por el centro médico asistencial dentro del plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico, también se reporta. ¿Dónde se reporta? Se realiza mediante el empleo del sistema informático de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Aplicativo electrónico puesto a disposición de los usuarios en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ahí vamos a encontrar los formatos.
Vamos a ver un ejemplo, muchachos, de un accidente de trabajo. Y la investigación o el método que vamos a de investigación que vamos a utilizar acá es la de causalidad y ejemplo. O el modelo de causalidad, ¿ya? Hay varios métodos, sí, está el método de causalidad, el método del árbol de causas, el método de la espina de pescado de Chicago, por ejemplo, el método de... Son 3-4 métodos que hay para investigación de accidentes. Ya vemos cuál es el que ustedes pueden utilizar. A ver, el accidente tenemos, mira. El accidente fue, muchachos, un operador de grúa horquilla cuenta que chocó un camión estacionado en el área de carga, atropellando al chofer. ¿Qué fue lo que pasó? El camión sufrió desperfectos, la grúa dobló las uñas de carga, quedó fuera de servicio la grúa. El chofer resultó con la cadera rota, 6 meses inhabilitado. Esto fue las consecuencias de este accidente, ¿no? Leo nuevamente el accidente, las consecuencias están claras. El accidente leo. Un operador de grúa horquilla cuenta que chocó un camión estacionado en el área de trabajo atropellando al chofer. Entonces, si vamos a utilizar la investigación de este accidente por el modelo o el método de causalidad, tenemos que ir de atrás, mejor dicho, de adelante hacia atrás, ¿no? Y ir de lo que pasó, ir hasta qué fue o por qué sucedió este accidente. Y se va a preguntar, se va a hacer la pregunta siempre del por qué, ¿no? En este caso, vemos. No dice que chocó el operador de la grúa o chocó con el camión. Pero ¿por qué chocó? Siempre hay que utilizar la pregunta ¿por qué? ¿Por qué chocó? Seguramente iba porque iba un poco rápido. O también porque era el turno de noche y había poca iluminación. Algunos me van a decir ingeniero, pero puede ser también porque le fallaron los frenos. Puede ser, pero le van a fallar los frenos ¿por qué? Porque iba muy rápido, por ejemplo. O no le aguantó los frenos ¿por qué? Porque iba muy veloz, ¿no? Entonces por ahí está. Aparte es de acuerdo a lo que de acuerdo más o menos al accidente, ¿no? Entonces ahí vemos esa pregunta, ¿por qué? Ahora, si llegamos haciendo la pregunta, muchachos, iba un poco rápido. ¿Por qué iba un poco rápido? Porque estaba nervioso por una discusión con su jefe, seguramente. O también, ¿por qué? Porque venía de otra empresa, no conocía las normas, no recibió la inducción de seguridad en esta. Ahora, si fuera el caso de que era turno de noche y había poca iluminación, ¿por qué había poca iluminación? Porque no se habían limpiado las luminarias hace más de 6 meses. Entonces se dan cuenta, ya vamos sacando el porqué del accidente. ¿Por qué estaba nervioso? ¿Por qué estaba nervioso? A ver, vamos por partes. Dice que estaba nervioso por una discusión de su jefe, pero ¿por qué? Porque los jefes no conversan habitualmente con los trabajadores, no hay ese compromiso en algunas empresas, y es verdad. O también dice que venía de otra empresa y no conocía las normas, no recibía inducción. ¿Pero por qué no recibía inducción? Porque la inducción se realiza una vez por semana, no se realiza cuando se necesita, ¿no? Entonces ahí también está mal. Ahora, si nos dicen que no se habían limpiado las luminarias hace 6 meses, ¿por qué no se limpiaron? Porque el programa de mantenimiento no contempla unas luminarias o porque en las inspecciones no se revisa la iluminación. ¿Se dan cuenta? Que el modelo de causalidad nos dice que el porqué de este accidente, ¿no? Y al final señalar las causas inmediatas y básicas de este accidente, ¿no? Las causas inmediatas, recordar que son aquellas causas que vemos a simple vista. Por ejemplo, acto y condición subestándar va a ser una causa inmediata. Y las causas básicas son aquellas causas que la vemos después de una investigación, ¿no? Que puede ser factores de trabajo, factores de personal, ¿no? Factores personales. ¿Ya? Un ejemplo más fácil para identificar las causas inmediatas. Ya tenemos una tubería que tiene agua en su interior, ¿no? Una tubería de agua. Entonces el accidente fue que que el agua empezó a salirse de la tubería. Causas inmediatas a simple vista puede ser actos o condiciones. Un acto que un trabajador vino y estuvo trabajando y no se dio cuenta y lo quebró la tubería. O una causa que el sol por desgaste lo ha quebrado, debilitó la tubería, ¿no?
Ahora, una causa básica después de la investigación en esa tubería, por ejemplo, una causa básica puede ser un factor de trabajo que la tubería estaba expuesta, ¿no?, al calor y no tenía una sombra que lo permita o que le permita un buen mantenimiento, o que hace más de 6 meses no hace un mantenimiento, ¿no? Esa es una causa básica. Entonces a eso vamos nosotros. Entonces en este accidente ha sido interesante el modelo de causalidad de cómo se hace la investigación, ¿no? ¿Cuáles serían las causas inmediatas y básicas en este accidente? Las causas inmediatas, que el trabajador iba rápido, ¿ya? Por ejemplo. Y las causas básicas, que estaba nervioso, por ejemplo, era un factor de trabajo, ¿no? Una causa básica venía de otra empresa, no conocen las... E inmediata, que no conocen la inducción, etcétera, un acto subestándar. Igual vemos acá, muchachos, todo todo accidente va a tener este factor. Daño o pérdida, que sería que el chofer quedó con la cadera con 6 meses inhabilitado. Bueno, el accidente o incidente, que sería el evento no deseado, que sería que el operador chocó con el camión. Las causas inmediatas tenemos las acciones o prácticas y las condiciones subestándar. Por ejemplo, que era turno de noche y había poca iluminación. Y acá no sé, perdón. Y acá también era el que iba rápido. Las causas básicas, estaba nervioso porque había discutido con su jefe, que es un factor de trabajo, un factor personal, perdón. Venía de otra empresa, no conocía la inducción, es un factor de trabajo. No se habían limpiado las luminarias, también un factor de trabajo, ¿no? Y el requisito del sistema, que sí o sí tiene que ver, sistemas estándares, cumplimientos inadecuados, ¿no? Los jefes tienen que, no conversan o no hay el compromiso de los jefes con sus trabajadores. La inducción se realiza una vez por semana, que es la inadecuada, debería ser cada vez que ingrese personal nuevo, etcétera. Entonces este es el modelo de causalidad, muchachos. Y siempre preguntar por qué, ¿no? Desde la pérdida. ¿Por qué hubo esta pérdida? Ah, porque hubo un accidente. ¿Y por qué hubo un accidente? Porque hubo causas inmediatas, actos o condiciones subestándares. ¿Y por qué hay causas inmediatas? Porque hubo causas básicas, factores de personales o factores de trabajo. ¿Y por qué hay esos factores o estas causas básicas? Porque hay programas inadecuados, estándares inadecuados, etcétera, ¿no? Entonces este es el modelo de causalidad de accidente y pérdidas de Frank Beer. Igual, muchachos, hay otro modelo, ¿no?, del árbol de causa, que es, ya no se hace la pregunta por qué, sino es necesario, es suficiente. Son dos preguntas que hacemos en el árbol de causa. Ya vamos a ver si hay la posibilidad de hacer un diplomado o un curso especializado de investigación de accidentes. Bienvenido sea, ¿no? Ahí vamos a hablar de todos los métodos que hay, porque son varios, 4 o 5 métodos de investigación de accidentes. Continuemos, muchachos. Bueno, clasificación de suelos, ¿no? El sistema de clasificación de suelos para este propósito es el método que clasifica los suelos de roca, siendo esta roca estable, que sería el material sólido que puede ser excavado con lados verticales y permanecer intacto cuando esté expuesto. El tipo de suelo A, que sería el terreno duro, muy estable, puede ser una mezcla de grava, arena y arcilla fuertemente consolidada. El tipo B, que sería el semiduro, estabilidad media, puede ser una mezcla de grava, arena y arcilla moderadamente consolidada. El tipo C, que sería el blando, inestable, material de tipo arenoso, arcilloso, limoso o mezcla de estos materiales, ¿no? También puede ser de tipo orgánico o suelo sumergido, que sería el saturado. Bueno, el talud, ¿no? Pendiente natural o artificial de reposo de la excavación, que proviene de la caída de material suelto dentro de una zanja o excavación, ¿no? Lo que se genera cuando hay la caída de material dentro de la excavación. Los permisos de trabajo, muchachos, bueno, vamos a hablar acá del ATS, les había dicho, vemos los modelos solamente. Ya les había dicho que el ATS es obligatorio cuando no hay un procedimiento o cuando los factores o los peligros locativos cambian. En este caso, en obra siempre va a cambiar. Las excavaciones, un día voy a estar haciendo excavación en la vía pública, otro día voy a estar haciendo excavación en otro lugar. Entonces, eso es lo que le digo, cambia, ¿no? En el primer paso, lo básico: quién elaboró, revisó, aprobó el comité, la fecha de ambos. Bueno, el nombre de los datos generales, ¿no? El nombre de la empresa o de la EPS, de la prestadora de servicios, el tipo de proyecto que se va a hacer, la fecha, si es rutinario o no rutinario, si es nuevo. Y acá, como le dije otra vez cuando vimos un permiso de trabajo, se le hace más fácil al personal ver qué PP va a utilizar y lo va marcando, ¿no? Porque a veces no se acuerdan cómo se llaman o algo, pero viéndolo
ya se le hace más fácil. De ahí viene lo que son documentación requerida. En este caso, muchachos, para esta empresa, no para todos, ustedes lo aplican, lo pueden aplicar o no. Para esta empresa, ya sea personal propio o sea personal de una contratista o tercera. Si es personal tercera, por ejemplo, lo que ellos tienen que tener sí o sí es mínimo contar con su SSTR, copia de simple DNI, su plan, sus permisos de trabajo y sus relaciones su actitud médica, perdón, y la relación de equipos y maquinarias. Muy aparte pueden tener acreditación de experiencia, su matriz per se, cómo están ellos, ¿no? su plan de contingencia de la contratista, etcétera. Muy bueno, acá vemos a qué están expuestos, ¿no? Etapas del trabajo, por ejemplo, la primera etapa sería inspeccionar mi área de trabajo, los riesgos que están expuestos, en este caso, acá la metodología que utilizan es marcar. Marco, estoy expuesto a aplastamiento, marco acá y pongo el ítem, que sería el 1. ¿A qué más estoy expuesto durante mi inspección de área de trabajo? Y así vamos poniendo, ¿no? Por ejemplo, puede ser caída a un mismo nivel, puede ser caída al mismo nivel, etcétera. Acá vemos la valorización, la probabilidad por la severidad igual al riesgo. Eso se utiliza en tablita también. Y las medidas de control, ¿no? Igual los participantes, la firma han pedido, tenemos hasta 12 firmas. Las observaciones si las hubiera. Y nombre de la empresa y el personal supervisor o jefe directo, ¿no? El jefe zona. El permiso de trabajo, cuando tenemos para excavaciones, este de una mina, muchacho, es un poco más exigente. Fecha, empresa ejecutadora, si es propia o contratista, hora de inicio, hora final. Las instrucciones, miren, nos dice, antes de completar este formato, lea el procedimiento de excavaciones y zanja. Las excavaciones con profundidad mayor a 1,5 metros deben ser diseñadas y firmadas por un ingeniero de minas o civil colegiado y habilitado, ¿no? Es, como le digo, es un permiso de mina un poco más exigente. Para excavaciones de menor profundidad solo requerirán un croquis o plano firmado por el supervisor responsable del trabajo. En ambos casos el documento debe ir anexado al permiso de excavaciones y zanja, o sea, Mantener el permiso en el área de trabajo al término del turno entregar al área de seguridad y salud ocupacional. Este permiso es válido solo para el turno, o sea, para un turno. En caso de responder NA o no aplica, alguno de los requerimientos deberá sustentarse en la parte de observaciones. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, este permiso no procede. Entonces se dan cuenta, como es de mina, un poco más exigente, ¿no? Siguen todavía. Las casillas de formato sin información registrada deben ser cerradas, ¿no? Las casillas que no tengan información. En el punto número 7 del formato, cuando se menciona el responsable del área, se refiere al supervisor, jefe, superintendente o gerente del área. En el punto número 7 del formato, cuando se menciona el supervisor de seguridad de la empresa ejecutora, aplica cuando los trabajos son realizados por empresas contratistas y tienen un supervisor de seguridad contratado. Ahí sí. Este permiso de trabajo procede cuando el punto número 7 contiene todas las firmas que corresponden. Debemos las características de la excavación en metros, nos dice el largo, el ancho y la profundidad. Clasificación de terreno, ya hemos visto la clasificación de terreno, si es tipo A, tipo B, tipo C o si es roca estable. Razón de la excavación, por qué estamos haciendo esta excavación. Y la lista de verificación, ¿no? La excavación requiere de sostenimiento, en caso de proceder sí, adjunta el diseño respectivo firmado por un ingeniero civil o de minas colegiado. En caso de responder no aplica, ya sabemos que nos piden por qué, ¿no? Las observaciones. Si se dan cuenta acá no hay la opción no, es sí o no aplica. ¿Se cuenta con la señalización necesaria tales como cinta amarilla de advertencia y letreros? Sí o no aplica. ¿Por qué no aplica? ¿Existe el riesgo de circulación de vehículos y equipos móviles? En caso de responder sí, especifique las medidas de control en observaciones. Si la profundidad de excavación es mayor a 1,20, cuenta con escaleras, rampas o escalinatas para el ingreso y salida de personal. Sí, no aplica, observaciones. Y así vemos todo, muchachos, ¿no? Todo lo que nos está pidiendo este permiso de trabajo de excavaciones. Descripción de la tarea. Involucrados, ¿quiénes firman? Acá nos dice que debe indicar quién es el responsable que permanecerá en el lugar de trabajo durante la ejecución de las tareas. En este caso acá, él es el primero que va a firmar.
equipo de protección básico, o bueno, equipo de protección requerido, ¿no? Los EPPs básicos, los lentes fútbol, la careta, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que vamos a utilizar, marcar. Herramientas y equipo de materiales, lo que se va a utilizar, procedimiento. En este caso acá, como ya hay un procedimiento establecido, solamente nos piden que registremos el código y el nombre del procedimiento. Ojo, ¿se dan cuenta? Acá ya no es necesario especificar porque ya hay un procedimiento establecido. Bueno, y la autorización, ¿no? Supervisor de la empresa ejecutora, la firma, supervisor de seguridad de la empresa ejecutora, responsable del área, etcétera, ¿no? Esto más o menos es un permiso de trabajo, muchachos, lo que nos piden, nos solicita el permiso. Controles para evitar derrumbes, muchachos, inclinación del talud. Inclinar el talud o pared de la excavación un ángulo con respecto a la horizontal que no exceda el ángulo de reposo del suelo que lo conforma, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos a hacer una excavación en talud, lo que nos va a mejorar o nos va a dar la mayor seguridad de que no ocurra un derrumbe, por ejemplo, ¿no? En este caso, en talud. Entibamiento. En terrenos cuyo ángulo de deslizamiento no permita la estabilización de la zanja, se realizará un entibamiento continuo cuyo diseño estará avalado por un ingeniero responsable, en este caso, han entibado. Colocación de una estructura provisional de madera o metal entibado dentro de una excavación para soportar por apuntalamiento los taludes de la misma, a fin de prevenir un derrumbe, ¿no? También permitir control de desprendimiento de material. Cuando se requiera instalar sistemas de protección contra derrumbe en excavaciones de alto riesgo, ya sea por profundidad, tipo de suelo, etc., se debe hacerlo desde la superficie, evitando el ingreso de personal hasta que la protección esté implementada, como en este caso. Y el desmontaje de entibados debe efectuarse de abajo hacia arriba, rellenando la excavación conforme se vaya retirando el apuntalamiento. Nunca retire los puntales de los estibados, por ejemplo. En este caso está retirando, no hay que hacer eso. Controles para evitar desprendimientos, desquinchado o desatado, colocación de mallas, lo que le hemos dicho, aplicación de pañetado de cemento, aplicación de chocreto, bueno, más que nada son protectores estos, combinación de los métodos anteriores. En este caso, por ejemplo, no hacer esto, no excavar de esta manera, sí excavar de esta manera, porque ¿por qué no esto? Porque estoy excavando acá, o puede ocurrir un peligro de derrumbe, que toda esta parte de acá se caiga y me entierro. Las distancias mínimas, distancia de seguridad para la colocación del material que se extrae en la excavación, sería la D, sería 60 a menos o a medio metro, que lo recomendado también es hasta 1 metro, pero es a medio metro. Distancia de seguridad para ubicación de personas, que sería 1.5 de altura, o sea, ¿cuánto mide la altura? Lo dividimos entre 1.5 y esa es la distancia. La distancia mínima también, dependiendo de la altura, puede ser la altura entre 2, ¿no? Cuando no sea posible mantener las distancias de seguridad, se deberá entibar las paredes de la excavación, aun cuando no ingrese personal dentro de la misma, ¿no? Y de esta manera, esto es lo que debemos tener en cuenta siempre, ¿no? Peligro de excavación. Esta es nuestra zanja, nuestra excavación. Vemos que tenemos nuestra escalera que sobresale 1 metro. Tenemos nuestro permiso de trabajo. Tenemos la pasarela o puente para zanja de trabajadores, para el paso de los trabajadores. La pasarela o el puente. La señalización, peligro de excavación. Igual acá también está señalizado. Acá tenemos, dependiendo de la altura, puede ser hasta medio metro, 1 metro. Lo que la tierra que se ha retirado, material de corte apilado a más de 1 metro del borde de la zanja, señalización del área, circulación de equipo pesado a más de 4 metros, sacar el personal de la zanja mientras pasa el equipo. Ojo, este sería lo ideal, muchachos. Y bueno, gracias, espero que, muchachos, esta pequeña capacitación haya sido de provecho para todos ustedes.